En ciencias formales, matemática, física, química, es consenso, no hay dudas. En ciencias humanas es una posición. Hay algunos autores que asumieron esa posición y algunos otros autores que no asumieron esa posición. Lacan arranca toda su posición en psicoanálisis desde esa posición. La mejor prueba de ello es el inconsciente estructurado como un lenguaje. Consecuencias epistemológicas del giro lingüístico, estructuralista y científico-matemático. Primero, que ya no se separa más entre tiempo y espacio, ya son 4 dimensiones del espacio-tiempo, con lo cual toda la estética kantiana cae, porque ya no responde a la ciencia, correspondía a la ciencia de Newton, la estética trascendental kantiana. No sé si saben que la estética trascendental kantiana implica que el tiempo es la dimensión innata de lo interior y el espacio es la dimensión innata del exterior. Bueno, esa diferencia es una diferencia imaginaria. Lo que ustedes ganan en tiempo lo pierden en espacio, lo que ganan en espacio lo pierden en tiempo. Un astronauta que vaya en una nave espacial a la velocidad de la luz y tiene un hermano gemelo acá, conocen el ejemplito, no envejecen los dos a la misma velocidad. Ese ejemplo de ciencia ficción, ¿no lo conocen? No puedo hacer nada con ello. Lacan no lo citó. Estoy jodido. Me voy a fijar a ver si está en algún otro lugar. Segundo, masa más energía, que es la fórmula de Newton, que es la fórmula de Freud. Nosotros tenemos un cuerpo investido de energía. Masa más energía. Esto es investidura. Esto para nosotros es fuerza. Pulsión de vida, pulsión de muerte, libido. Y esto para nosotros es el cuerpo biológico. Bueno, este modelo también cayó, ya que la masa es igual a la energía por la velocidad de la luz al cuadrado. Ven que más se sustituye por igual. Quiere decir que ya no hay más diferencia. Una masa muy acelerada disminuye. Un gordo como porcel, de 150 kilos, si pudiese ir en una nave en velocidad cercana a la velocidad de la luz, adelgazaría. Hay que decírselo a Cormillot. Sin ningún es caro, pero sin sacrificios. Una dieta sin sacrificios. Las jodas cuando vuelven acá vuelven a engordar. Porque la masa se convierte en la energía que se utiliza para la velocidad. Entonces se pierde masa. Nosotros no estamos ni siquiera acostumbrados, pero ya son los cambios de paradigma. Tercero, el otro cambio de paradigma, fundamental, es la onda. Lo que se considera que es masa, esto, que para nosotros es corpuscular, un granito de arena. Nosotros creemos que la estructura atómica es un granito de arena re chiquito, que tiene alrededor otro granito de arena re chiquitito que da la vuelta. Esos son para nosotros el núcleo y los electrones de un átomo. Siempre que les presenten los modelos con formas redonditas, desconfíen. Siempre que haya circulitos, ustedes desconfíen. De verdad estoy diciendo. Nunca se preguntaron por qué nunca les presentan triangulitos o cuadraditos. Esta es la forma imaginaria por excelencia de Occidente. Desde el ágora griego se consideró que el círculo es la perfección. Me salió redondo. Nunca nadie... Si ustedes tienen un paciente que diga me salió triangular, es esquizofrénico. Es indecible en nuestra sociedad. Para nosotros perfecto es redondito. Piénsenlo, todo lo que es redondito, piénsenlo. No estoy haciendo chistes, es clínico, es clínico. Bueno, esto ya se sabe que no es así. La estructura del núcleo como de los elementos que lo entornan, o sea, toda la estructura subatómica es corpuscular si el investigador quiere, pero así también es ondulatorio, que sí que son ondas. Si son ondas, si la realidad es ondas, y tiran ustedes 2 piedritas al agua, simultáneamente empiezan a expandirse las ondas, ¿no? Y sucede esto. ¿Correcto? Ven que se pierde lo exterior y lo interior. Si es corpuscular,
funciona una ley de los corpúsculos pronunciada por Descartes que se llama partes extrapartes. Dos objetos corpusculares no pueden estar en el mismo tiempo en el mismo lugar, porque se chocan. No pueden más que lograr la vecindad, pueden ser vecinos. Pero si la estructura de la realidad material es ondulatoria, ya no hay más eso. Que de hecho ustedes deberían saber que es así. De hecho están todos contrayendo cáncer, todos, les va a aparecer más jóvenes o más tarde. Todo el mundo va a morir de cáncer. Salvo que otra enfermedad te mate antes, te agarra el bondi, te agarra el 94 y te arrolla en la esquina, no te morís de cáncer. No sé si es negocio, igual, cada uno elige ahí. Pero todos vamos a morir de cáncer. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo invadidos por ondas cancerígenas, como son todas las ondas, porque alteran. Y esas ondas atraviesan o no atraviesan nuestro cuerpo. ¿Sí? Con lo cual cambia la estructura de la realidad. ¿Vieron que ahí están de moda los jabones para protegerse de los bichos en la tele? ¿Vieron que yanquis, incluso jabones yanquis que se están importando para... ¿Vieron que representan al niño protegido por su madre por un huevo que lo envuelve? ¿Vieron que lo representa así? Porque ese es el verdadero problema. Que te están vendiendo algo que te da la idea de que seas inmune al contagio del medio. En Inmunitas, el filósofo Espósito en Inmunitas propone que ese es el nuevo ideal moderno, ser inmune. Lo pueden ver bien en turistas alemanes, van a ver que siempre tienen agua mineral en la mochila. Están en Corrientes y 9 de julio con la botella de agua. ¿Y estos pelotudos que creen que no hay agua en Corrientes y 9 de julio? O que tomamos de la zanja, así con la manito, como los perros. Pero ellos toman agua mineral, separada, distinta, ¿entienden? Protegida por este ideal. Pero es un ideal que surge justamente porque lo perdimos eso. Hemos perdido la inmunidad porque ya sabemos fehacientemente que las ondas atraviesan perfectamente lo que nosotros suponemos que es interior y exterior. Cuarta, es importante que lo sepan, la relatividad. Se ha perdido el absoluto. No hay más tiempo y espacio absoluto. Ustedes pueden creer que este llegó antes que a la meta. ¿Sí? Si lo están viendo de acá. Si lo están viendo en otra posición, quizá no. Y entonces, pues es lo mismo, totalmente lo mismo, pero desde un ángulo distinto. Eso es lo que descubrió Einstein, que hay miles de perspectivas ilimitadas, pero que cada observador que se sitúe en una de esas ilimitadas perspectivas ve lo mismo. Sin embargo, toda esta especie de memez relacionada también con el igualitarismo ha llegado a pensar que la relatividad no es eso, que la relatividad es que todo es interpretable y que todo depende del cristal, del color con el que se mire. Y tú dices, no es del cristal, majadero. O sea, lo que depende es de la posición física en la que se encuentre el sujeto. Tú sabes dónde empiezas, no sabes dónde te va a llevar la verdad, pero para eso tienes que tener la paciencia de la verdad y tener la apertura de la verdad y darte cuenta que la alegría de la vida es el hallazgo, o sea, lo imprevisto. Y el hallazgo es siempre darte cuenta que estabas equivocado, profundamente equivocado, decir, Dios mío, ¿cómo estaba de equivocado? Por otra parte, ustedes pueden creer que llegó en 9:15, pero eso depende de donde lo estén mirando. Porque si se empiezan a alejar, va a llegar siempre mucho más tarde. Porque los rayos de luz que le van a informar la data que ustedes están evaluando, va a tardar tiempo en llegar. ¿Entienden? ¿Sí? Nosotros ahora estamos recibiendo señales que provienen del Sol de hace 3, 4, 6, 8, 10, 15 meses que se demoraron a llegar. Entonces, ¿cuándo sucedieron? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sucede en el momento que vos lo observás. Pero ese momento que vos lo observás cambia según la posición del observador, con lo cual se produce una relatividad que liquida absolutos. Si consultamos a los epistemólogos genéticos, dirán, el niño a los 7 años ya sabe que grande es relativo, sí, pero lo que no sabe es que es absoluto, también después. Es decir, que Piaget y demás está también sometido a las mismas leyes de todos los demás. E incluso, según los relacionistas, Renouvier y tantos otros, que las relaciones son lo único, que solamente hay relaciones, que lo que no hay son sustancias, que todo es relaciones. Esta idea, que ha sido aplicada a fondo en dominios determinados, por ejemplo, es la idea que utilizaron a fondo
pues todos los lingüistas de la época de Saussure. Es decir, cuando hablamos de sonidos, de la estructura fonética de un idioma, lo primero que se dice es que todos los sonidos son relaciones. Es decir, que la A significa porque está frente a la I, o la E frente a la O, etcétera, que todos los sonidos son relaciones. Por lo tanto, que todos son relaciones. Y lo mismo los pronombres personales son todos relativos. Es decir, el relacionismo se utiliza a fondo y luego se extiende a la ontología y a la filosofía general por algunos autores y los relacionistas, ¿verdad? Y dicen que lo que no son, hay sustancia, que todos son relaciones. Claro, lo grande es un concepto, diría, relativo, alto. Concepto grande será un concepto relativo, pero aquí estamos hablando de lo relativo cuando es más grande que otro, pero lo grande en sí no es un concepto relativo, se ve con un concepto absoluto. Es decir, lo grande es una magnitud intrínseca por sí misma previamente a que después haya otra más pequeña. Aplicándolo al lenguaje, como sabemos, grande se expresa en el triángulo vocálico por la A, y la A es la vocal más abierta, más grande, en todos los idiomas conocidos, ¿verdad? Magno, grande, qué sé yo, macro, y así sucesivamente. Y entonces, pero es grande no por relación a lo pequeño, porque el que dice macro y grande no lo hace relativamente a la más pequeña, que es la I, que es micros, pequeñito, lito, ¿verdad? Es la I, que es la vocal más cerrada, sino que simplemente no conocía esa relación la descubrió Saussure y demás, se descubrió este siglo, bueno, el siglo pasado. Es decir, las relaciones, la tesis totalmente común entre los lingüistas y fonólogos, de que los signos vocálicos o consonánticos son todos relativos, son relacionales, que son opuestos los que juegan, que el A representa frente a la I y no por sí mismo, y así en todo. Eso, quienes inventaron o quienes empezaron a hablar no conocían eso, simplemente decían magno o macro, pero no lo contraponían a lo pequeño. Eso ya es una cosa de los filólogos posteriores. Cuando decimos grande, lo grande es la propiedad o el atributo de un cuerpo, ¿no? para mantenernos en el significado unívoco, el atributo de un cuerpo que tiene una gran masa, un gran peso, una gran potencia, lo que fuera, ¿no? Y entonces estas masas o grandes pues serán relativamente menos grandes que otros. El Sol es mucho más grande que Júpiter, claro, porque la masa del sistema solar, el 90% está en el Sol. Júpiter es muy grande también, pero es más pequeño que el Sol, pero los dos son grandes. Muchas veces me pregunté si los fundamentalismos religiosos que proliferan en todas partes en el mundo árabe, Dito sin recordar, Alá es grande, ¿verdad? en el mundo judío, en el cristianismo yanqui, fundamentalismos tremendos, no son muchachos que andan con mucha duda, no tienen que ver justamente con una respuesta que está dando la sociedad al relativismo en el que propone realmente la ciencia, porque hay una cierta ideología sobre la ciencia y es que la ciencia provee certezas. Es falso. La ciencia provee incertidumbres. Con lo cual, cuarto, la relatividad. La ley todo es relativo, pero no por subjetivismo, ¿entienden? Todo es relativo en la realidad de la materia. Y finalmente, todo esto en Freud no lo van a encontrar porque Freud se quedó, habiéndolo podido conocer, se quedó en lo anterior. Él tuvo correspondencia con Einstein, pero nunca tomó en cuenta absolutamente nada de los nuevos descubrimientos de su época. Se quedó con la física de la época de Kant, que es la física de Newton, 300 años antes, finales del siglo XVII. Y la última, que es fundamental especialmente para el problema de lo inefable, es la falta intrínseca. El cambio de paradigma introduce la idea de falta intrínseca, no extrínseca. Me refiero a, dicho de una forma muy imaginaria, que el agujero es interno. Si el lenguaje tiene alguna impotencia para decir algo, es causado por el propio lenguaje, no le viene del goce que no puede decir.
Si el lenguaje no puede decir el goce, esa falta es extrínseca. Si el lenguaje hay algo que no puede decir de sí mismo, por su propio funcionamiento, esa falta es intrínseca. La ciencia moderna del siglo XX, ya más de 100 años de desarrollo, trabaja como ley el agujero interno, la falta intrínseca de la matemática, teorema de Gödel. Porque lo que sí ha sido probado es que en cualquier sistema matemático en el que puedas hacer aritmética básica, siempre habrá afirmaciones verdaderas que son imposibles de probar. La falta intrínseca de la física cuántica, el principio de incertidumbre, trabajado e introducido por Lacan en el seminario 2, no en el 23, en el 2, principio de incertidumbre, y la falta intrínseca en química es la teoría del caos. Prigogine, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de Jurassic Park? Cuando el muchacho, el científico, se quiere levantar a la minita que quedó sentada con él. Es que el Tyrannosaurus no obedece a un sistema fijo ni horarios de parques. Es la esencia del caos. Aún no entiendo eso de caos. Adentro del jeep, ¿se acuerdan? La escena que se larga a llover. Y el tipo se hace el canchero. ¿Vos qué estudiás? No, yo estudio cosas cuánticas. Las pelotas, sí. Sí, teoría del caos. Trata simplemente de la imprevisibilidad de sistemas complejos. Para levantarse a la mina. No está nada claro, ¿eh? No No entendí. lo está, le pasó volando. Alcánceme ese vaso con agua. Haremos un experimento. Debería estar quieto. El auto salta mucho, pero no importa. Es solo un ejemplo. Y la mina dice, ¿qué es? Entonces caen gotitas sobre el vidrio. Y él le dice, ¿ves como que las gotitas siempre van para abajo? Ese es por la gravedad. Ponga la mano plana, así como en un jeroglífico. Ahora, en su mano cae una gota de agua. ¿Hacia qué lado se deslizará? ¿Sobre qué dedo? ¿El pulgar o este otro? ¿El pulgar? Pero si se juntan dos gotitas, caen más rápido para abajo, con una tercera. ¿Pero por qué algunas van para allá, otras siguen derecho y otras caen para acá? Ajá. Ahora deje la mano quieta. No se mueva. Voy a hacer exactamente lo mismo. Lo haré en el mismo sitio. ¿En qué ¿Así? dirección irá? ¿Hacia acá? ¿Sí? ¿La misma? ¿La misma dirección? ¿La misma? ¡Ah! Cambió. Cambió. ¿Y por qué? Debido a pequeñas variaciones. A la cantidad de sangre que circula. Alan, mira. El espesor del vello, imperfecciones de la piel. ¿Imperfecciones de la piel? Pero son microscópicas, Ajá. microscópicas. Y nunca se repiten, o sea que el resultado es afectado. Eso es... ¿Imprevisibilidad? Exacto, así es. ¿Ah? Fíjese, ¿lo ve? ¿Lo ve como tengo razón? Nadie podría predecir que el Dr. Grant saltaría de un vehículo en movimiento. ¡Alan! Y ahí tienen otro ejemplo. Estoy completamente solo, hablando solo. Esa es la teoría del caos. Dice, eso no se puede saber. Eso es teoría del caos. Y ahí viene el famoso ejemplo de si una mariposa mueve las alas en China. En síntesis es el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. Hay un tornado en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de eso? El ejemplo está muy mal. Es un ejemplo. No se le puede pedir un ejemplo más que... Lo que quiere decir es que es imposible saber. Que hay un conjunto de factores absolutamente determinantes para fenómenos catastróficos que es imposible saberlo antes. No que es dificilísimo, ni que no tenemos las computadoras todavía tan potentes como para decir si va a llover o no el día de mañana. No se trata de eso, se trata de una dimensión de imposible, que es la potencia del dato inicial. La potencia de cómo se articulan, se multiplica, teoría del caos. Interesantísimo para pensar quizá la diferencia particular entre hermanos, ¿no? Gente criada en la misma, uno es cura y el otro asesino serial, con los mismos padres, déjame de joder, entonces no es de los padres. Bien, cuando empezamos a tener esas dualidades tan pobres intelectuales, pero entonces no es de los padres. Lo que pasa es que estamos trabajando con físicas y teorías de la materia súper antiguas.
donde creemos que la energía que afecta es una constante infinita que siempre apunta como si fuese un vector que se puede establecer en un plano. ¿Se acuerdan los planos? Las estupideces que nos enseñaron en el colegio de física súper perimidas que ya prácticamente no sirven para nada. Bueno, y en ciencias humanas, al menos del nuevo paradigma, hay que tomar en cuenta la lingüística en sus dos capítulos, el tradicional, significante-significado, que implica la pérdida del referente. No hay más objetos designados. Está la palabra elefante, está el significado de elefante, obvio en esa oración, porque fuera de esa oración, y está el sentido que puede tener el que otro me lo haya dicho. Che, estás hecho un elefante. ¿Qué me quiso decir? Sí, pero lo que no hay es elefantes. No hay objetos referentes. La lingüística de este giro es sin referente. Y lo otro, lo más moderno de la lingüística, 1965 para acá, el análisis de discurso. Sujeto ya no es la persona que habla. Sujeto, Lacan lo cita, Austin, de Austin para acá, de la pragmática para acá, ¿no? Análisis de discurso. Sujeto no es individuo, con lo cual, quieranlo o no, no para la abogacía ni el derecho, no para la abogacía y el derecho, no me vengan con el chorro que tienen que ir en Kant, Massa, Kirchner, no me vengan con eso. Quieranlo o no, esta teoría, la de análisis de discurso, erradica la posibilidad de responsabilidad subjetiva. Gran parte de los problemas y asuntos sociales tienen una dimensión discursiva. Cualquier discurso público no es inocente. Muchas veces hay un discurso que parece progre, pero en la realidad no lo es. En la realidad las políticas antirracistas casi no ocurren y el racismo es de todos lados dominante. Porque ya no se puede responder categóricamente a la pregunta de quién lo dice. Ya no se puede responder. ¿Quién lo dice? ¿El que lo dice o el que lo interpreta? ¿Quién lo dice? No, boludo, yo no te lo quise decir eso. ¿Qué? ¿Que yo te dije qué? No, boludo, ¿cómo voy a pensar eso? No, yo no lo dije. No, sí lo dijiste. No, yo no lo dije. ¿Quién lo dijo? ¿Entienden? ¿Lo dijo el que lo dijo o el que lo escuchó? O ninguno de ellos dos. Una nena y un nene de primaria peleándose. Tonta, tonto, tonta, tonta. Y viene otra y dice, ay, ¿cómo se quieren? Se pelean, se quieren. ¿Quién lo dice? ¿Entienden? ¿Quién lo dice? ¿Ella? No, ella dice tonto, te odio, tonto. Y vos tarada, callate, tarada, dice él. Y otra nena pasa y dice, ay, estos dos, ¿cómo se quieren? Me encanta, ¿cómo se... Y los que se pelean se quieren. Conoce el refrán, los que se pelean se quieren. Entonces, ¿quién dice? ¿Entienden? ¿Hace falta el te amo? Ya... Sí, chicas, hace falta te amo. Nunca lo decimos suficientemente. El peinado te quedó divino, todo bien. Pero ¿quién dice? ¿Entienden? Quedó disuelta, que a mí me parece una potencia enorme para la posición del analista. Porque ¿quién dice? ¿El paciente tiene que decirlo? A mí me parece que usted la ama, no la odio. Por lo que dijo, me parece que la ama. ¿Usted va a saber mejor que yo lo que hay adentro mío? Tengan un paciente obsesivo de mediana edad, medianamente exitoso, que ganó 2 mangos en algo, no importa en qué, incluso con efedrina, no importa, que ganó 2 mangos en algo, que viene en ganador. Usted me va a decir a mí lo que yo... ¿Y usted cómo sabe lo que hay dentro mío, doctor? Yo convivo con esto, lo que hay acá adentro. ¿Usted cómo? ¿Entienden? Son cambios de modelos. Si admiten la posibilidad de cambio de modelo teórico, ¿entienden? Que no digo que cambie la gente. No es que Lacan descubrió en los años 60 que la gente gozaba más con sus síntomas. Entonces vamos a poder empezar a entender estas escrituras de Lacan. Goce otro. Nunca Lacan dijo en toda su enseñanza goce del otro. Ni tampoco el otro goce. Esa tampoco está, Es goce otro. Goce fálico. A mí me gustaría más gozo, ya saben. Y jouissance,
tramitado por Lacan como si fuese je, apóstrofe, oui, oigo, san, sentido. Yo, en español convendría, en español alcanza, porque oigo ya dice la primera persona del singular, pero para que quede más claro del tratamiento neológico que hace Lacan de esa palabra es yo oigo sentido, gozo fálico y gozo del otro. Entonces, la primera cuestión, el fálico, fuera del cuerpo, es definido por Lacan fuera del cuerpo. Si revisan en el nudo Borromeo van a ver que está fuera de lo imaginario, que es donde está el cuerpo. Lo imaginario en el nudo Borromeo es consistencia. Ahí Lacan escribe cuerpo. Fuera del cuerpo, del círculo donde está el cuerpo, en una lúnula aparece goce fálico, fuera del cuerpo. En Freud, pulsión o libido no se pueden gozar fuera del cuerpo. Es una frase sin sentido. Yo cojo con ella. Cuando yo me la cojo a ella, gozo yo. Y ella es objeto para mí. Supongamos la casualidad que ella goce también, que eso siempre es mucho más misterioso. Y conmigo. También y conmigo. Nunca hay que creerlos, ¿eh? Si es así, yo soy objeto del goce de ella como satisfacción pulsional, pero ni para mí se inscribe la pulsión de ella como goce de ella, ni para ella. ¿Entienden? Esto en Freud no se puede escribir. ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? Para Freud no es la pulsión del otro. No hay pulsión de muerte del otro, no hay pulsión de vida del otro y no hay libido del otro. Porque el otro, en caso que esté en juego mi libido, torna en objeto de mi satisfacción. Puede darse el caso de que yo me convierta simultáneamente en objeto de su satisfacción, pero no hay posibilidad de... ¿Me siguen? E igualmente eso no tiene nada que ver, porque este otro no es el otro. Todo eso que dije era para arrancarlo de ahí. Pero además, otro no es esto. ¿Otro qué es? ¿Qué es el otro? Una acepción es por lo que ustedes pagan. Supongan que es estructura del lenguaje. ¿Entienden lo que estamos? ¿Cómo piensan? ¿Cómo? La estructura del lenguaje goza. Hay un trabajo muy fuerte que hace Lacan con la perversión. O sea que la perversión se caracteriza por esta posición, los perversos. ¿Cómo se llamaban los curas soldados? Esos que tenían la sotana blanca y la cruz roja y eran soldados que hicieron las cruzadas. Los templarios. No, los templarios. Los templarios. Tenían una sotana blanca, la cruz roja, pero eran soldados. Y el cinturón y la espada. Muchísimos de esos combatieron en las cruzadas. Tremendo salvajismo produjeron, que son muchos los autores que consideran que la bronca que tienen los árabes tiene que ver con las tremendas matanzas pero tremendas, ¿eh? Siempre Occidente te primerea en eso. Después decimos estos negros, hay que matarlos a todos. Cuando iban en el caballo con la lanza, en el fragor de la batalla, cuerpo a cuerpo, ahí no es joda, acá no iban con un dron, te tiraban un misil con un joystick a 8.000 kilómetros. Gritaban, por el goce de Dios. ¿Entienden? Bueno, gozo, jouissance, responde a ese problema. Somos capaces ahora de empezar a pensar otro problema. Por ejemplo, el goce de Dios. Déjame de joder si no tiene cuerpo. Bueno, con el Dios de los cristianos es más complicado. El Dios de los judíos es más clarito. Porque como encarnó en Cristo, y la sangre, la carne, es un quilombo. Seamos sinceros, es un quilombo. El Dios de los cristianos es tres, pero es uno, pero es tres. El Dios de los judíos es uno, déjense hinchar la pelota. Bueno, ese goza. ¿Entienden el problema? Estamos empezando a poder pensar más categorías porque somos capaces de pensar en otro paradigma, donde ya no somos sustancialistas en el sentido del cuerpo, ya no somos individualistas, y entonces empiezan a aparecerse interrelaciones que ustedes dirán si creen que son válidas o no para la clínica,
Por ejemplo, un paciente que sufre como un chancho hijo de puta, ¿sí? Y no para, y no para, y no para, y no para, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se imaginan? Algunos de ustedes, sin ir más lejos, yo mismo. ¿Qué obtengo yo de esto? ¿Puede ser una pregunta? Puede ser la pregunta, ¿no? Puede ser una buena pregunta. Sí. En Freud, necesariamente sí. Usted obtiene de esto una satisfacción. En Freud es inexorable. Sí. Usted se satisface en este sufrimiento, responsabilidad suya, no es culpa mía. Ya supervisé 4 veces con los mejores, me rompieron el culo con los honorarios, no cobré con este boludo de paciente 8 años, lo que estos hijos de puta me cobraron 4 supervisiones, y este se viene... Bueno, es duro ser analista en la actualidad, antes cobrábamos más. Mucho más, se hacían ricos los psicoanalistas. Pero también una respuesta muy pertinente puede ser nada. Quizás usted de todo este sufrimiento no obtiene nada, puede ser que otro obtenga. Quizás usted está casada con semejante nardo, pelotudo, insoportable, que para colmo la caga con Dios y María Santísima porque es el candidato de su mamá. Su mamá quería que usted su mamá que murió hace 19 años, quería que usted se case con un muchacho así, con este. ¿Entienden? Entonces, ¿qué obtiene ella con ese sufrimiento? No, lo hace por... ¿Entienden? Eso en Freud no se puede pensar. No hay forma de pensarlo. O sea, es un paradigma. La sustitución de un paradigma por otro en ciencia es cuando es capaz de explicar más cosas. No todas, no existe paradigma que explique todos, y todos tendrán agujeros, con lo cual cada uno elegirá qué agujero banca de su paradigma y qué cosas aprovecha de su paradigma que es capaz de explicar que el otro paradigma no es capaz de explicar. La física de Newton explica perfectamente nuestros movimientos en esta sala. Perfectamente. No explica todo lo que sucede a nivel subatómico ni todo lo que sucede en velocidades y distancias próximas al movimiento de la luz. En esos dos extremos fracasa. Para el movimiento de nuestros cuerpos por esta sala, no chocarnos con las cosas, es perfecto. Entonces depende lo que ustedes elijan como paradigma, qué cosas van a poder explicar y qué cosas se van a poder perder de explicar. Fuera del cuerpo. Es muy interesante el fuera del cuerpo. Porque depende muchísimo cómo ustedes se representen al asunto. Se lo pueden representar así. ¿Cómo va a ser fuera del cuerpo si está en mi meollo? El meollo, ¿saben lo que es el meollo? El agujerito del hueso de caracú. Eso es el meollo. Ahora depende, si ustedes plantean al sujeto como asunto así, o si lo plantean así. Si lo plantean así, puede suceder que estrictamente hablando pase por el meollo. 2 toros anudados. Que pasa por el centro de mi vida y el centro de mi ser, pero es otro. No soy yo. De hecho, el agujero cae donde va el yo, ¿ven? ¿Me siguen? En Freud es impensable. Sin el esclavo de estos 3 amos que articulan, no hay vida concebible. En Freud no hay vida concebible, vida humana, si no es con la estructura de un esclavo de 3 amos, la realidad, el super yo y el ello. Sin eso no hay cómo concebirlo. Nosotros perfectamente podemos concebirlo en este modelo. De hecho, piensen, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿es interno o externo? No se puede contestar. Porque de hecho, indudablemente es interno, que es lo que yo siento que estoy utilizando de mí, para decir de esto que les estoy diciendo, a pesar de lo cual sé que no lo digo en total dominio. ¿Por qué lo dije así? Uy, me olvidé de decir aquello, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué acentué tanto esto? No? Yo me doy cuenta que no domino plenamente, pero tengo una sensación de que me llevo bastante bien con lo que quiero decir y cómo lo digo, ¿sí? Pero el lenguaje no está en mí. De hecho es materno, yo lo aprendí de mi familia de origen. Y de hecho tampoco puedo evitar que mute. Puedo utilizar una palabra y usted va a decir, no se dice más así. Yo les podría decir, en la máquina cibernética, déjame decir, este está loco, no tomó la medicación hoy. No, ahora se dice computadora. Pero en los años 50 se llamaba cibernética. Cibernéticos era el que manejaba el timón en los barcos griegos.
cibernéticos se llamaba. Y de ahí se tomó esa palabra para decir lo que hoy llamamos computación. Y la computadora antes era una máquina cibernética. Si yo dije, pero yo le diría, pero es correcto decir cibernético. Sí, no se dice más. ¿Entienden? Si no se dice más, si yo ni siquiera lo sabía, ¿qué sucede? Que es claro que no está en mí, que está fuera mío. ¿En quién? En Borges. ¿En quién? En nadie. ¿Y dónde habita eso? Pero quizás nos atraviesa. Entonces, quizás haya que empezar a pensar, esto en Freud es impensable, porque las huellas, ¿se acuerdan del modelo? Las huellas se graban todas en mí. De hecho, son de mi satisfacción o de mi insatisfacción. Con lo cual, constituyen mi núcleo. Todo esto que sea placentero va a ir al yo. Y todo esto que sea displacentero va a ser expulsado a Ostosum, ¿se acuerdan? Afuera, y va a ser lo malo que va a estar afuera. En el modelo de Lacan, un modelo mucho más moderno, que corresponde al paradigma moderno, esto queda radicado. Todo el inconsciente estructurado como un lenguaje. Estructura quiere decir sin origen, sin centro y sin fin, sin telos. El artículo de Derrida del 66 sobre estructura que dio en Estados Unidos junto con Lacan es espectacular para trabajarlo. El concepto de estructura se caracteriza por no tener centro, por no tener origen, es muy interesante que no tiene origen, y que no tiene fin. Y el último, con esto cierro la reunión de hoy, oigo sentido. Ese es el más fulgurante y para mí es increíble que el lacanismo no lo tome en cuenta. Goce como oigo sentido. Jouissance, la palabra jouissance. ¿Por qué? Porque en el lacanismo reina la pulsión muda. Y si la pulsión es muda, ¿cómo la puedo oír? Y por otra parte, sentido. Los psicoanalistas se sostienen todo en que el goce no tiene sentido, que es justamente lo sin sentido. Ahí hay una confusión muy importante con Lacan. Hay dos confusiones muy grandes con Lacan. Una es, Lacan dijo no hay otro del otro. Y Miller, y consecuentemente una corriente muy importante del lacanismo, sostiene no hay otro. No es lo mismo. No hay otro que no hay otro del otro. Que es lo que dice el ultimísimo Lacan. Y la otra gran confusión que conviene repensar mucho es que Lacan lo que propone que no hay es el colmo del sentido, no el sentido. Lo que no se puede es colmar el sentido. El colmo del sentido es el sinsentido. El colmo, no que el sentido es el sinsentido. No es cierto que la vida no tiene sentido. ¿Cómo no tiene sentido? Perdió Racing de vuelta contra Independiente. Ahí no tiene sentido la vida. Cuando tuve que apagar el celular para no recibir ningún ya, pero yo a la mañana tuve que prender. Y ustedes se ríen. Perfectamente un equipo de fútbol puede ser el sentido de la vida de alguien. Y coleccionar cajitas de fósforos, juntar mucha plata, operarse 90 veces la nariz, coger con Dios y María Santísima, ser honesto, ser progre. Todos esos pueden ser valores que perfectamente ocupan el lugar del sentido, que es muy jodido vivir una vida sin sentido, porque te hace inexorablemente o un melancólico o un canalla. Inexorablemente. Lo que Lacan propuso es que esto no se puede colmar, o sea que no se puede totalizar, y con eso está diciendo que el significado sí. El significado es una instancia que se puede hacer plena, el sentido no. El sentido siempre quedará con un borde de imposible de colmar. Con lo cual, el goce implica que yo oigo sentido. Me parece una crítica más fuerte de Lacan a Freud no hay. ¿Entienden, no? Porque lo que Lacan está escribiendo aquí es todo lo que Freud no pudo concebir, porque el paradigma de Freud es estrecho para el psicoanálisis, no alcanza para escribir quizás los fenómenos más interesantes. ¿Entienden lo que esto quiere decir, no? Que quizás mi búsqueda incansable, destructiva para mi vida, es porque yo en eso oigo algún sentido. ¿Entienden? No es que los chichulines me piden comer más pollo. Ya me comí 3 pollos. No es hambre. La mujer le dice, Roberto, ¿tenés hambre? Luego a las 3 de la mañana viene la heladera. ¿Qué haces? Tengo hambre. Acabas de comer 2 kilos de helado que trajeron los chicos, Roberto, no
no es hambre. ¿Qué es? Quizás sea algo que se escucha como un sentido, desconocido para la propia persona, obviamente. ¿Entienden? Eso en Freud tampoco se puede pensar, porque la pulsión es una fuerza biológica que en Freud inexorablemente no tiene sentido, porque sentido tienen los fenómenos humanos, en la biología no hay sentido. ¿Entienden la idea? Bueno, 10 y 10, me extendí un poquito. Si hay preguntas, quizás 10 minutos, David, 10 minutos más. 5. Quería preguntar algo. En esta traducción que hace del goce del otro como goce otro, Sí. ¿no? Y entonces decís que es la estructura del lenguaje. Otro. Sí. Y justamente el goce del otro es eso que existe, ¿no? Escrito así, como queda por fuera de las palabras. Las palabras avanzan. ¿Por qué decís que queda por fuera de las palabras? Lacan no lo dijo nunca. No digo que esté mal. Algo. Primero, fundo mi posición. No sé que está bien, no sé que está mal, que es correcto, que es psicoanalítico, que no. No sé, soy un psicoanalista que estudia y practica como todos ustedes. Primero, que Lacan no trabaja con palabras, trabaja con significantes. Y segundo, que lo que voy a presentar... Existe al significante. No. ¿No lo dijo Lacan? No. ¿Nunca? No. El significante es la causa formal, material, final y de origen del goce. Eso es lo que voy a presentar en la próxima reunión de la clase 3 del seminario 20 de Ricardo Rodríguez Ponte. Sí, el significante es la causa material, formal, final y de origen del gozo, que es lo que voy a trabajar la próxima vez de la clase 3 del seminario 20. Versión Ricardo Rodríguez Ponte. Versión Paidós no la van a encontrar. Esos párrafos están todos tachados, anulados, cambiados, para que uno no se dé cuenta de qué se dice. Pero no habría goce sin significante. Y de hecho no hay goce del cuerpo si el cuerpo no se significantiza. Lo inefable proviene de la teoría de Freud. ¿Saben lo que dice Lacan de lo inefable? Es un capítulo de mi libro Otro Lacan. Un capítulo es lo inefable. Lacan, desde el 53 hasta unos meses antes de morir, sobre lo inefable dice lo mismo. No discuto si hay inefable o no hay, cita literal. No discuto si hay inefable, pongan en CD inefable. No discuto si hay inefable o no, pero si lo hay, no hablemos de ello. Que es la frase de Wittgenstein. No, inefable es en Freud, porque es una fuerza limítrofe. Entonces, dale una vuelta más. ¿Qué quiere decir con goce otro? Que nosotros vivimos en un mundo donde nuestra condición de vida, la calidad de vida, nuestro sufrimiento puede estar perfectamente determinada por el goce de Dios. Si no existe, si es abstracto, y bueno, ese es el mundo donde nosotros habitamos, donde puede gozar Dios. Porque vos crees en Dios. No, pero quizás mi mamá sí, o mis abuelas. Vivimos en un mundo donde el goce de Dios es tan consistente como tu goce o mi goce. Eso hay que poder pensarlo. Miles de tipos murieron por el goce de Dios. Ahora, ¿saben cuántos árabes están muriendo por Alá? Porque Alá lo quiere y lo disfruta. No me para decir, pero bueno, boludeces de fundamentalistas, sí, pero mueren y matan igual. Pero ese goce de Dios, pues, en el ejemplo clínico que diste, a mí me hace ruidísimo la cuestión de si individuo no es sujeto, ahí recae en otro lado la responsabilidad subjetiva, ¿no? Decía. Entonces sí... Se disuelve, dije. Se disuelve la responsabilidad subjetiva. No, si trabajamos con sujeto dividido, sí dije para la abogacía, si un tipo mató a otro, que vaya en cana, si me están afanando ahora el coche, que vaya en cana, el chabón. O sea, a ver... La responsabilidad es, en psicoanálisis solo hay responsabilidad del analista en la enseñanza de Lacan. En Freud dice, en el... ¿Puedo decir una cosa? Sí, lo que quieras. El ejemplo que decís vos, por ejemplo, ¿no? ¿A cuál te La que referís? elige el único chiquitito clínico que diste, la que elige el candidato de la madre. Son todas mentiras, ninguno es ejemplo clínico. La que goza es la madre, es como decir goza Dios cuando los árabes matan, o es la posición subjetiva del que sostiene a la madre eligiendo ahí. Puedes decirlo como vos quieras, depende de tu paradigma.
Tal cual, lo puedes decir como vos quieras. Yo no le puedo hacer esto a mi madre. Ah, ¿tiene madre? No, murió hace como 50 años. Está bien, Pero yo no puedo cerrar el negocio de arreglo de tamborines gitanos. Hace 30 años que no vendo ni uno. Este es un caso de verdad. Sí, pero fui con es unos el amigos. paradigma de la responsabilidad subjetiva. Si yo digo, gozo por... Si vos trabajás con responsabilidad subjetiva, está muy bien. Yo no trabajo con responsabilidad subjetiva. Y en Lacan no está. Solamente responsabilidad del analista. Okay. Si quieren la próxima vez, traigan de esta ferla, somos responsables de la posición de sujeto. La frase que todos Lacan usan. tampoco dijo responsabilidad, aún en la psicosis tampoco es de Lacan. No es. Traigan las citas de buenas fuentes. Vamos a discutir solamente citas de fuentes serias. Si van a traer Miller o Paidós, no. Es para leer Miller. Miller es para leer Miller. Es el Lacan de Miller, que es buenísimo el Lacan de Miller, pero no es lo que Lacan dijo. Es heterodoxo. Yo les advertí que es otra forma de leer a Lacan respaldada con una cantidad, me parece a mí, suficiente de citas como para que mi lectura sea seria, o sea, que hace serie. Porque tengo una cita de seminario, un seminario, 300 y cientos y cientos y cientos. El libro ese que voy a publicar tiene 1000 referencias textuales. Yo no creo que ninguna editorial esté dispuesta a publicarlo. Son como 600 páginas. Bueno, nos esperamos en la próxima reunión, que es el lunes.